¿Por qué una enemistad milenaria sigue sangrando hasta nuestros días? ¿Qué hay detrás del odio entre judíos y árabes que nunca parece apagarse? ¿Es político, religioso, cultural? ¿O es algo mucho más profundo, algo espiritual que fue sembrado hace miles de años y que aún arde como fuego en los corazones de dos pueblos hermanos? ¿Y si te dijera que la guerra entre judíos y árabes no empezó en las trincheras de la política moderna, sino en el vientre de una mujer llamada Sara, cuando tomó una decisión desesperada que alteró el curso de la historia bíblica y humana para siempre? ¿Y si te dijera que este conflicto es, en realidad, el eco de una antigua promesa divina y de una amarga división familiar nacida del dolor, la impaciencia y la duda? Este no es un video cualquiera, es una revelación, porque hay un secreto espiritual que muy pocos conocen sobre el origen del conflicto entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Un secreto que cuando lo descubras te hará comprender que detrás de los misiles, las fronteras y las disputas hay un dolor ancestral, un trauma bíblico que todavía sangra. Este video no solo te enseñará historia, te enseñará a ver el mundo con ojos espirituales. Porque cuando comprendas de dónde viene esta guerra, entenderás también por qué tantas veces tu vida está dividida entre la promesa y el conflicto, entre la fe y la impaciencia, entre lo que Dios prometió y lo que tú forzaste. La Biblia no es un libro del pasado, es un espejo, y hoy, al mirar el conflicto eterno entre estos dos pueblos, te verás reflejado. Verás reflejadas tus propias guerras internas. Verás cómo una mala decisión puede desencadenar siglos de dolor. Verás cómo Dios cumple sus promesas, aunque nosotros las compliquemos. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje profundo al Génesis, a las raíces, a la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Vamos a descubrir qué fue lo que realmente ocurrió. Y más importante aún, vas a descubrir qué significa todo esto para tu vida espiritual hoy. Porque esta no es solo una historia entre judíos y árabes, es una historia entre tú y Dios, entre tu fe y tus atajos, entre tu espera y tu impaciencia, entre lo que Dios promete y lo que tú destruyes por no confiar. Hoy vas a descubrir por qué lo que pasó en el vientre de Agar sigue rugiendo en las calles de Gaza. Vas a entender que el origen de toda esta guerra está en una familia que no supo esperar a Dios, y que muchos de nosotros también hemos vivido guerras similares dentro de nuestras casas, en nuestros corazones, porque no aprendimos a confiar en los tiempos de Dios. Hoy Dios va a hablar contigo a través de este mensaje, y puede que al final de este video algo dentro de ti cambie para siempre. Pero antes de empezar, te voy a pedir algo muy importante. Escribe ahora en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Esa frase es más que un comentario, es un acto público de fe. Es una declaración de que tú eliges la paz de Cristo por encima de las guerras humanas. Es una señal para que Dios vea que tú estás presente, atento y con el corazón abierto. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están perdidas, confundidas y sin dirección espiritual. Personas que quizás están al borde de un conflicto interno o familiar, y con solo un clic tuyo, el algoritmo de YouTube podrá mostrar este mensaje de esperanza y verdad a quien más lo necesita. Suscribirte también es una forma de sembrar. Cuando te suscribes a este canal, estás alimentando un ministerio digital que muchos creyentes usan como su única iglesia, porque no tienen una comunidad cerca. Aquí estudian, aquí oran, aquí sienten que no están solos. Por eso te invito a unirte de verdad, no como espectador, sino como parte de esta familia. Comenta paz en Cristo ahora. Da me gusta, suscríbete, comparte, haz tu parte.
Y no lo olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Así que no te distraigas, no lo pauses, quédate hasta el final. Vamos a comenzar. Hoy vas a entender por qué dos pueblos hermanos llevan miles de años luchando, y vas a descubrir que quizás esa lucha también vive dentro de ti. Todo comenzó con una promesa tan grande, tan imposible, tan divina, que necesitaba algo más que esperanza. Necesitaba fe. Dios le dijo a Abraham: «Haré de ti una nación grande». Le dijo que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Le prometió que a través de su hijo vendría una bendición eterna para todas las naciones. Pero los años pasaron, y nada sucedía. Sara envejecía, su vientre seguía seco, su fe, aunque presente, comenzó a ser desgastada por el tiempo, la duda y la realidad visible. Y fue entonces cuando ocurrió lo que cambiaría todo. Sara tomó una decisión que alteró el curso de la historia humana y espiritual. Le entregó a su sierva egipcia, Agar, a su esposo Abraham, para que tuviera un hijo con ella. Una decisión nacida de la impaciencia y de la necesidad humana de ayudar a Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces tú también, cansado de esperar en Dios, decidiste forzar una respuesta? ¿Cuántas veces, viendo que las promesas no llegaban, te dijiste a ti mismo: «Tal vez Dios necesita un empujón»? Sara no era una incrédula. Solo era una mujer agotada por la espera, y esa mezcla entre fe e impaciencia dio a luz a Ismael. Agar concibió, y en su vientre creció el hijo de la desesperación. Un niño que no era el hijo de la promesa, pero sí el fruto de la impaciencia humana. Desde ese momento, la historia se partió en dos, porque Ismael nació, y con él nació una línea de descendientes que se convertirían en el pueblo árabe. Y años después, cuando la promesa de Dios se cumplió milagrosamente, nació Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, el heredero de la promesa divina, el antepasado del pueblo de Israel. Dos hermanos, dos pueblos, dos destinos. Un conflicto, todo por una decisión humana, todo porque alguien no supo esperar el tiempo de Dios. Ahora detente un momento y piensa: ¿cuántas guerras en tu vida han comenzado por decisiones que tomaste sin consultar al Señor? ¿Cuántos conflictos familiares, espirituales o financieros nacieron porque tú también tomaste atajos fuera del plan divino? El conflicto entre judíos y árabes tiene una raíz espiritual, la fe interrumpida por la impaciencia. Y tú, como creyente, debes aprender esta lección profundamente. No se trata solo de historia bíblica, se trata de ti, de lo que haces cuando Dios te promete algo y tarda. Hay promesas que Dios ya sembró en tu corazón, pero si tú, como Sara, intentas forzar lo que solo el cielo puede producir, lo que vas a parir no será bendición, sino guerra. Ismael no fue rechazado por Dios, pero no era el plan original, era el plan alternativo nacido del temor. ¿Has estado viviendo una vida construida sobre planes alternativos? ¿Has estado conviviendo con decisiones que tomaste sin esperar en Dios y ahora sufres las consecuencias? Mira el mundo hoy, mira las noticias, mira las guerras, mira la sangre que aún se derrama entre los descendientes de Isaac e Ismael, y vuelve a mirar tu vida. A veces, la guerra que enfrentas no es porque Dios te ha fallado, sino porque tú sembraste algo fuera del tiempo correcto. Pero no es tarde. Dios es el único capaz de tomar incluso los errores humanos y redimirlos. Pero primero necesitas reconocer dónde fue que tu corazón quiso correr delante del Espíritu. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte eso y sanarlo. La historia de Sara, Abraham y Agar no es solo una historia antigua, es un espejo. Y si hoy estás en medio de una tormenta, de una pelea que parece no tener fin,
Detente y pregúntate, ¿qué decisiones mías están alimentando esta guerra? Cuando dejas que la impaciencia hable más fuerte que la fe, lo que generas no es paz, sino división. Y esa es la semilla que todavía arde en Medio Oriente, una semilla sembrada por el apuro. Una decisión de una mujer cansada que quiso ayudar a Dios y terminó multiplicando el dolor. Hoy, Dios te invita a hacer lo contrario. Esperar con fe, esperar aunque duela, esperar aunque no veas nada, esperar creyendo que Él no se olvida de sus promesas. El pueblo que sabe esperar es el pueblo que heredará la bendición. Y antes de pasar al siguiente tópico, quiero invitarte a dejar un comentario que active tu fe. Escribe esta frase: yo renuncio a mis atajos y espero en la promesa de Dios. Esa frase no es solo un comentario, es una profecía, un acto de guerra espiritual, una manera de decir, yo no soy como Sara, yo voy a confiar. Escríbelo ahora. Cuando una decisión humana siembra división, la herida no termina en el momento. La separación que comenzó en el corazón de Sara y Abraham y se materializó en el nacimiento de Ismael, no solo marcó a una familia, sino a toda la humanidad. Pero la verdadera tragedia, la chispa que encendió el fuego de una enemistad milenaria, se encierra en el momento en que Ismael fue apartado y rechazado. Después de años de tensiones, de celos y miradas frías entre Sara y Agar, llegó el día en que Isaac, el hijo de la promesa, nació. Lo que debería haber sido solo un motivo de alegría, rápidamente se transformó en el inicio de un conflicto irreparable. Sara, al ver a Ismael, sintió el peso de la competencia. Vio en él no solo al hijo de su sierva, sino la encarnación de una decisión de la que ahora se arrepentía. La Biblia relata que un día, durante la fiesta en honor a Isaac, Sara vio que Ismael se burlaba de su hijo. El texto no deja claro si era una burla o una expresión de dolor, de celos, de querer pertenecer. Pero ese pequeño gesto fue suficiente para que Sara exigiera a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. En ese instante, el rechazo se volvió destino. Abraham, aunque amaba a Ismael, accedió a la petición de su esposa, guiado por la palabra de Dios, de que la descendencia de Isaac sería llamada tu descendencia. Pero no podemos olvidar la promesa de Dios sobre Ismael. También haré de él una gran nación, porque es tu descendiente. Aquí está la semilla del resentimiento, un hijo que siente que no pertenece, que no es aceptado, que es empujado fuera de la familia, crece con una herida abierta. La herida de Ismael no fue solo física, no fue solo el exilio al desierto, fue una herida de identidad, de pertenencia, de paternidad rota, y esa herida se transmitió de generación en generación. Agar y su hijo vagaron por el desierto, sin agua, sin esperanza, al borde de la muerte. Es ahí donde Dios intervino y no permitió que Ismael muriera. Le dio agua, le habló, le prometió que sería una gran nación. Pero la marca del rechazo quedó grabada en su corazón. Y así como el rechazo produce soledad, también puede producir resentimiento, lucha y deseo de demostrarle al mundo que uno tiene valor. Esta es la raíz del conflicto. El pueblo árabe, descendiente de Ismael, creció con una promesa divina, pero también con una herida profunda, y el pueblo judío, descendiente de Isaac, con el peso de la promesa y la carga de la separación. ¿Cuántas guerras, cuántos odios, cuántos muros han sido levantados porque alguien fue herido y apartado? Piénsalo en tu vida. Tal vez la guerra que hoy vives en tu familia, en tu iglesia, en tu interior, tiene su raíz en una herida antigua. Tal vez fuiste el Ismael de tu historia. Tal vez alguien te rechazó, te apartó, no te dio tu lugar. Tal vez llevas años luchando por demostrar tu valor, por hacer que alguien vea tu dolor. El rechazo puede transformar a una persona en enemigo,
Pero Dios no abandona a los rechazados. Así como cuidó a Ismael en el desierto, también te cuida a ti en tu soledad. La promesa de Dios para Ismael fue real, pero el resentimiento nunca sanado se transmitió a sus hijos, y los hijos de sus hijos hasta hoy. La guerra entre judíos y árabes no es solo política, ni siquiera solo religiosa. Es espiritual y emocional. Es la batalla de dos pueblos marcados por la herida y la promesa, uno tratando de defender su bendición, otro tratando de reclamar su lugar. Y si tú hoy te identificas con Ismael, recuerda esto: tu valor no lo determina el rechazo de los hombres, sino la promesa de Dios. Si alguna vez sentiste que la puerta se cerraba en tu cara, si fuiste el desplazado, el ignorado, el que todos rechazaron, Dios no te ha olvidado. Él ve tu dolor, Él conoce tu historia, y como a Ismael, te promete que hay agua en el desierto y un futuro de propósito. Pero también debes cuidarte del resentimiento, porque el dolor no sanado puede convertirte en fuente de guerra para otros. Debes permitir que Dios sane esa herida y rompa el ciclo de odio y división. Antes de avanzar, quiero desafiarte a dejar en los comentarios esta frase: Dios sana mi herida y transforma mi resentimiento en paz. Escribe esa frase ahora, como declaración profética sobre tu vida. Cada comentario tuyo no solo ayuda a otros que pasan por lo mismo, sino que es una señal de fe, un primer paso hacia la sanidad. Recuerda, este canal es un refugio para los que han sido rechazados. Aquí tienes un lugar, una familia, una promesa. Es fácil pensar que los conflictos más grandes de la historia humana son solo el resultado de errores políticos o rivalidades culturales. Pero en realidad la Biblia nos muestra que las guerras más antiguas nacen en el corazón, en la lucha por una bendición, en la competencia silenciosa por ser el elegido, el amado, el heredero. El conflicto entre judíos y árabes no se trata solo de tierras o fronteras. Se trata de una búsqueda desesperada de bendición, de identidad, de legitimidad ante los ojos de Dios y de los hombres. Isaac e Ismael, ambos hijos de Abraham, ambos con promesas, pero solo uno con la posición que la historia reconoce como legítima. La Escritura nos relata cómo Isaac fue el hijo de la promesa, el que heredó el pacto eterno de Dios con Abraham. Pero Ismael no quedó desamparado. Dios mismo habló de él y prometió hacerlo también una gran nación. Sin embargo, la diferencia crucial estuvo en la bendición. Una fue la promesa que venía acompañada del favor eterno, y la otra, una bendición secundaria, que aunque real, no tenía el mismo peso espiritual ni la misma herencia. Esto genera una tensión profunda y silenciosa, el conflicto entre la promesa y la posición. Muchos de nosotros hemos sentido alguna vez que vivimos a la sombra de otros, que aunque somos bendecidos, no recibimos la posición, el reconocimiento o el llamado que anhelamos. Observamos cómo otros avanzan, cómo otros parecen ser los elegidos, los Isaac de la historia, mientras nosotros nos preguntamos si la promesa de Dios para nosotros será suficiente para saciar la sed de nuestro corazón. La guerra entre judíos y árabes es, en el fondo, la guerra de millones de corazones humanos, luchando por una bendición que los reconcilie con su identidad. Ismael recibió la promesa de una nación poderosa, pero nunca el derecho de ser el canal del pacto. Isaac recibió el pacto, la bendición, la herencia espiritual. Uno tuvo cantidad, otro tuvo la clave de la historia. En tu vida, quizá vives comparándote con otros. Quizá crees que Dios bendijo a otros con posiciones que tú anhelabas. Quizá crees que te quedaste con la promesa, pero sin la posición, y eso, si no es sanado, puede transformar tu corazón en un campo de batalla perpetuo. La clave bíblica es comprender que la bendición verdadera
no está en la posición, sino en la promesa. No importa si los hombres te reconocen o te ignoran. Si Dios te ha dado una palabra, esa palabra es suficiente para transformar tu destino, aunque el mundo entero te dé la espalda. Ismael, a pesar de todo, fue cuidado y prosperado por Dios. Se convirtió en una gran nación, pero al mismo tiempo, la herida de no tener la posición principal produjo un dolor transmitido de generación en generación. Del mismo modo, Isaac, aunque tenía la posición, tuvo que aprender a vivir bajo la amenaza constante del resentimiento y la competencia. ¿No es esto lo que vemos en tantas familias, iglesias, comunidades? ¿No es este el origen de muchas guerras silenciosas, celos, divisiones y heridas que parecen imposibles de cerrar? El problema no es la falta de promesa, sino la falta de aceptación del lugar que Dios nos dio. Si hoy sientes que eres un Ismael, recuerda, la verdadera bendición es que Dios te mira y te promete un destino. Si te sientes como Isaac, no olvides que el llamado no es para pisotear, sino para ser un canal de bendición para otros, incluso para aquellos que fueron tus adversarios. La promesa de Dios trasciende la posición que el mundo te otorga. La historia de Isaac e Ismael es una invitación para que dejes de mirar al otro y empieces a abrazar lo que Dios te dio a ti, sin resentimientos, sin competencia, sin celos, sin buscar ocupar el lugar de nadie más. La raíz del conflicto entre judíos y árabes es espiritual, porque es el reflejo de un corazón humano incapaz de descansar en la promesa, siempre buscando reconocimiento, posición y poder. Pero Dios llama hoy a su pueblo a vivir en la bendición, no en la comparación. Antes de avanzar, te invito a declarar esta verdad en los comentarios. La promesa de Dios para mi vida es suficiente. Escribe esa frase ahora, con fe, como una forma de romper toda cadena de comparación, de celos, de resentimiento y de inseguridad. Este canal existe para recordarte que aquí, en la presencia de Dios, no hay Ismaeles ni Isaacs rechazados. Hay hijos amados con un propósito eterno. El conflicto entre judíos y árabes, nacido en el seno de una familia, no terminó con Ismael e Isaac. La historia muestra que las heridas y resentimientos no sanados tienen la tendencia de perpetuarse, de pasar de padres a hijos, y de ahí a las naciones. La división sembrada por una decisión impaciente y un rechazo no resuelto se convierte con el tiempo en un ciclo interminable de rivalidad, sospecha y lucha. Y esto no es solo una lección histórica, es un patrón espiritual que se repite en familias, iglesias y corazones hasta hoy. La Biblia continúa la historia mostrando cómo los descendientes de Ismael se convierten en una multitud de pueblos, con sus propias culturas, creencias y territorios. Pero la distancia y la competencia con los descendientes de Isaac no desaparecen. Al contrario, con cada generación, la herida se profundiza. Los hijos de Ismael, nómadas y guerreros, se expanden por el desierto, mientras que los descendientes de Isaac se establecen en la tierra prometida. Ambos llevan en su sangre la memoria de la promesa y la marca de la división. En Génesis 25:18 se dice que los descendientes de Ismael vivieron en conflicto con todos sus hermanos. Esto es más que una simple descripción geográfica, es una declaración espiritual. Cuando una división no se sana, se convierte en un legado de confrontación. Los descendientes pelean por lo que sus padres no resolvieron. Lo no sanado en una generación se multiplica en las siguientes. El resentimiento, la comparación y la lucha por la aceptación se heredan silenciosamente, infectando el corazón de los hijos sin que a veces lo comprendan. Este ciclo es dolorosamente visible en la historia bíblica posterior. Cuando los israelitas salen de Egipto y avanzan hacia la tierra prometida, se encuentran repetidamente con pueblos hostiles,
muchos de ellos descendientes de Ismael o parientes cercanos. La desconfianza, el miedo y el odio mutuo se han convertido en reglas tácitas. Lo que comenzó como un conflicto familiar se convierte en una guerra de pueblos y finalmente en una batalla de religiones y civilizaciones. Es el mismo ciclo que se repite en la humanidad una y otra vez. Heridas sin sanar que se convierten en guerras sin fin. Pero este patrón no es solo una advertencia histórica, sino un espejo espiritual. ¿Cuántas veces has heredado batallas que no son tuyas? ¿Cuántas veces has repetido patrones de división, celos, resentimiento o indiferencia solo porque así lo viste en casa, en la iglesia, en tu entorno? Tal vez llevas años peleando con fantasmas de generaciones pasadas, luchando por un reconocimiento o una bendición que crees que te fue negada, sin darte cuenta de que la verdadera libertad está en sanar, perdonar y soltar. El ciclo del conflicto solo se rompe cuando alguien decide detenerse, mirar hacia adentro y permitir que Dios sane la raíz. La rivalidad entre judíos y árabes es un ejemplo contundente de cómo el dolor, si no es entregado a Dios, se convierte en herencia maldita. Pero también es una invitación. Alguien tiene que ser el primero en decir basta, el primero en perdonar, el primero en buscar la paz, aunque no sea correspondido, el primero en declarar: aquí termina la guerra, aquí comienza la sanidad. En la vida del creyente, muchas veces seguimos librando batallas antiguas porque no nos atrevemos a enfrentar la raíz. Arrastramos resentimientos familiares, divisiones ministeriales, heridas de la infancia y las justificamos diciendo que siempre fue así. Pero hoy, Dios te invita a romper el ciclo, a dejar de repetir la historia de Ismael e Isaac y a empezar a escribir una nueva página de reconciliación y propósito. Imagina lo que pasaría si en vez de seguir repitiendo los errores del pasado, te convirtieras en un canal de restauración. Si en vez de heredar la guerra, heredaras la paz. Si eligieras ser el primero en pedir perdón, en buscar la reconciliación, en bendecir a quienes te hirieron. Ese es el llamado del Evangelio: romper los ciclos de odio con amor, los ciclos de competencia con servicio, los ciclos de resentimiento con bendición. Antes de avanzar al próximo tópico, quiero desafiarte a dejar un comentario profético en este momento. En mi vida, el ciclo del conflicto se rompe hoy por el poder de Dios. Escribe esta frase en los comentarios si crees que ha llegado el tiempo de terminar con todo lo que ha sido una herencia de dolor, división o rencor en tu historia. Cada comentario es una declaración pública de fe y una invitación al Espíritu Santo para que haga en ti lo que ninguna herencia humana pudo hacer. A medida que la historia avanza y los siglos pasan, la rivalidad entre los descendientes de Ismael e Isaac se convierte en uno de los mayores símbolos de enemistad y dolor en la historia humana. Guerras, expulsiones, pactos rotos, traiciones, exilios, sangre y lágrimas. Dos pueblos, dos religiones, dos maneras de ver la vida, siempre enfrentados y sin embargo tan parecidos. Pero hay una verdad que resuena a través de todas las páginas de la Escritura. Dios nunca abandona el escenario del conflicto, aunque la guerra parezca imposible de sanar. Muchas veces, como creyentes, pensamos que la presencia de conflicto es señal de la ausencia de Dios. Pero la Biblia demuestra exactamente lo contrario. Dios se mueve justo en medio del caos, buscando restaurar lo que el hombre quebró. En la historia de Ismael e Isaac, aun cuando la división era irreparable a los ojos humanos, Dios jamás dejó de intervenir. Visitó a Agar en el desierto, le abrió los ojos para ver el pozo de agua en medio de la sequía. Sostuvo a Ismael cuando todo parecía perdido. Y años más tarde, cuando Isaac también enfrentó sequías y peligros, Dios lo sostuvo, le habló y le renovó la promesa.
La reconciliación a veces parece un sueño imposible, pero en Dios los imposibles se hacen realidad. El llamado a reconciliar no es humano, es divino. Es una invitación a que dejemos de actuar como simples herederos de una historia de odio y empecemos a vivir como hijos de un Dios que sana lo que nadie puede sanar. La historia del conflicto entre judíos y árabes ha sido usada durante siglos como excusa para justificar guerras sin sentido, desprecio, racismo, muerte. Pero el plan de Dios nunca fue la destrucción, sino la reconciliación. ¿No es ese el mismo mensaje del Evangelio? Cristo vino a reconciliar lo que estaba perdido, a restaurar al pecador, a derribar el muro de separación entre pueblos, razas, familias. Pablo, en su carta a los Efesios, declara que Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y creando de los dos un solo hombre nuevo. Este principio no solo es aplicable a judíos y árabes, sino a cada rincón donde hay odio, resentimiento, rivalidad y herida. Dios no ignora el dolor ni lo minimiza. Él ve la sangre que se derrama en cada conflicto, la lágrima de cada madre, la desesperación de cada exiliado. Pero también sigue buscando corazones dispuestos a escuchar su voz, a dejarse transformar, a dejar que la paz de Cristo gobierne donde antes reinaba la guerra. Hoy, tal vez, en tu vida personal hay conflictos imposibles. Guerras familiares, enemistades antiguas, relaciones rotas que parecen no tener solución. Tal vez llevas años justificando tu dolor, sintiendo que nadie te entiende, que nunca podrá haber perdón. Pero hoy el mensaje es claro. Si Dios estuvo presente en la historia de Ismael e Isaac, sigue estando presente en la tuya. Si Él pudo abrir un pozo en medio del desierto, puede abrir una fuente de paz en medio de tu crisis. Si Él prometió no abandonar a los descendientes de la herida, también promete no dejarte solo a ti. Pero la reconciliación siempre comienza con una decisión, no con un sentimiento, ni con el olvido de lo que pasó, sino con un acto de fe. Entregar tu dolor a Dios, dejar que Él sea juez, restaurador y sanador. El llamado de Dios para los creyentes es ser embajadores de reconciliación, a pesar del odio y del pasado. Quizá nunca veamos la paz perfecta entre pueblos enemigos, pero sí podemos ser instrumentos de paz en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro propio corazón. No subestimes el poder de un solo corazón dispuesto a perdonar. No menosprecies el milagro de la reconciliación, aunque sea solo en tu interior. Dios puede empezar una cadena de restauración desde una sola decisión valiente. Antes de avanzar, quiero retarte a dejar en los comentarios esta frase profética. Señor, hazme un instrumento de tu reconciliación, aun donde parece imposible. Escríbelo hoy, como una declaración de guerra contra todo resentimiento, odio y división que haya en tu vida, tu familia, tu iglesia, tu nación. En toda la historia bíblica del conflicto entre los descendientes de Ismael e Isaac, hay un hilo dorado que atraviesa la oscuridad de la división. La gracia de Dios. Una gracia que no se detiene ante la herida, el rechazo ni la enemistad, sino que persigue, busca y está dispuesta a reescribir destinos, incluso cuando el mundo los considera irremediablemente perdidos. La Biblia nos muestra una y otra vez que aunque los hombres se equivoquen, Dios nunca deja de buscar la restauración. Ismael fue expulsado, sí, pero no fue olvidado. Fue herido, pero no fue destruido. Se le negó un lugar, pero no se le negó el amor divino. En el desierto, donde parecía que todo acabaría, Dios intervino. Escuchó el llanto del muchacho, vio la desesperación de su madre y envió a un ángel con palabras de vida y esperanza. Dios no solo salvó la vida de Ismael, sino que le dio un destino. Haré de él una gran nación.
Lo mismo ocurre en la vida de todos aquellos que han sido marcados por el dolor, la exclusión o el conflicto. Lo que el mundo llama fracaso, Dios puede convertir en propósito. Lo que parece una derrota puede convertirse en el inicio de una nueva historia si el corazón se rinde ante su gracia. La guerra, la competencia, la comparación dejan cicatrices profundas, pero ninguna herida es demasiado grande para el toque restaurador del Creador. Así como Dios abrió los ojos de Agar para ver el pozo en medio del desierto, hoy quiere abrir tus ojos para ver que hay provisión, esperanza y redención aún en medio de las peores crisis. Muchos creen que la historia de su familia, de su pueblo o de su vida está condenada por las decisiones pasadas, por errores de generaciones anteriores, por maldiciones hereditarias. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Él puede romper toda cadena, sanar toda herida y cambiar el destino de aquellos que creen en su poder. Lo impresionante del conflicto entre judíos y árabes no es solo su duración o su intensidad, sino la insistencia de Dios en perseguir, amar y bendecir a ambos pueblos a pesar de sus errores y rebeldías. Así es el corazón de Dios. No está dispuesto a perder a ninguno de sus hijos, no importa cuán lejos hayan ido, cuán profundo sea el dolor o cuán larga sea la guerra. Esta verdad es para ti hoy. Quizá crees que tu vida ya está marcada, que tu historia ya está escrita por las heridas del pasado, por los errores de otros, por lo que heredaste sin querer. Pero el Señor sigue siendo el Dios que reescribe destinos, que cambia el rumbo de los que se dejan alcanzar por su gracia. No importa cuán grande sea el conflicto que viviste o vives, Dios puede levantar una nación de esperanza de tus ruinas, puede dar vida donde solo hay desierto, puede transformar lágrimas en ríos de gozo. La invitación hoy es a dejar de pelear con tus cicatrices y empezar a presentarlas ante Dios, para que Él las use como señales de su poder restaurador. La verdadera libertad no llega negando el dolor, sino permitiendo que la gracia lo transforme. Dios quiere usar tu vida, aún tu pasado, para mostrar que nadie está fuera de su alcance, que ningún conflicto es demasiado antiguo para que Él no pueda sanar. Antes de seguir al próximo tópico, quiero desafiarte a dejar un comentario que marque un antes y un después en tu vida espiritual. Señor, reescribe mi destino y úsame como testimonio de tu gracia. Declara esto en los comentarios, no como una frase automática, sino como una oración de fe y rendición. Hazlo como señal de que decides no quedarte atado a lo que viviste, sino que eliges creer que Dios puede cambiar la narrativa de tu vida. El conflicto entre judíos y árabes es un eco constante de la fragilidad humana, un recordatorio doloroso de cómo el orgullo, la rivalidad y la falta de perdón pueden perpetuar guerras por siglos. Pero la Biblia no solo narra tragedias, nos muestra el camino para romper maldiciones generacionales y convertir el pasado de dolor en una herencia de bendición. Cuando analizamos la historia de Ismael e Isaac, no podemos evitar preguntarnos, ¿había otra salida? ¿Podría el amor, la humildad, la fe, haber cambiado el destino de estos hermanos? Dios les ofreció a ambos un futuro, pero la decisión de entregarse al conflicto o abrirse a la reconciliación recayó en cada generación. Así sucede en la vida de todo creyente. La herencia puede ser una carga, pero también puede ser una oportunidad para forjar un nuevo legado. Muchos viven atados a historias familiares de enemistad, palabras que se repiten como dagas, heridas que nunca sanan porque nadie se atreve a perdonar primero. En la cultura bíblica, el primogénito recibía la doble porción de la herencia, pero la mayor bendición no era material, sino espiritual, ser canal de vida, restauración y paz para toda la casa.
Isaac heredó la promesa, pero la responsabilidad que Dios le dio era mayor que cualquier rivalidad. Debía ser luz, ejemplo y bendición, aún para los que lo rechazaron. ¿Y tú? ¿Qué vas a heredar a los que vienen después de ti? El ciclo de guerra y división puede parecer un destino inevitable, pero Dios llama a sus hijos a ser los que rompen la cadena, los que deciden que su vida será un punto de inflexión, no de repetición. Quizá creciste rodeado de resentimiento, críticas, falta de perdón, competencia constante. Tal vez aprendiste a protegerte atacando, a defenderte separándote, a sobrevivir desconfiando. Pero en Cristo tienes la oportunidad de empezar de nuevo. La Escritura es clara. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de la promesa no son los que repiten las guerras antiguas, sino los que eligen la paz, aunque cueste, aunque duela, aunque parezca imposible. Romper el legado de enemistad comienza con reconocer el poder de las pequeñas decisiones. Perdonar donde otros guardarían rencor. Bendecir cuando lo natural sería maldecir. Extender la mano cuando lo esperado sería dar la espalda. Pedir perdón aunque creas que tienes razón. Decidir que tu historia no será un eco de los errores de tus antepasados, sino el inicio de una nueva generación marcada por la gracia. Quizá no puedas cambiar la historia mundial, pero puedes decidir qué tipo de historia vas a escribir con tu vida. No subestimes la influencia de tu decisión. La bendición que hoy siembras puede transformar no solo tu destino, sino el de tus hijos y de todos los que te rodean. Dios busca hombres y mujeres valientes, dispuestos a ser la excepción, a cerrar la puerta al odio y abrir la puerta a la reconciliación y la paz. Piénsalo, ¿qué cuentas quieres que repitan tus hijos, tus nietos, los que te miran como ejemplo? ¿Historias de guerra, envidia y orgullo? ¿O relatos de perdón, fe y restauración? Hoy Dios te invita a decidir qué herencia vas a dejar, no solo con palabras, sino con hechos, con actitudes, con tu propio testimonio. Antes de avanzar al siguiente bloque, quiero invitarte a dejar un comentario que sea tu compromiso con un legado de bendición. Hoy decido romper la cadena de enemistad y heredar paz a mi familia. Escribe esta frase en los comentarios si crees que Dios puede usar tu vida para cambiar el rumbo de tu historia familiar y espiritual. Cada comentario es una semilla de fe, una puerta abierta para que Dios intervenga y haga lo que ningún esfuerzo humano ha podido lograr. Llegamos a un punto de la historia donde la oscuridad parece cubrirlo todo. Noticias de guerra, imágenes de destrucción, corazones cansados de tanto odio acumulado a lo largo de generaciones. El conflicto entre judíos y árabes no es solo un episodio del pasado, sino una realidad viva, dolorosa, muchas veces incomprensible para quienes solo ven la superficie. Sin embargo, la Biblia no nos deja sin esperanza. En medio del caos, Dios sigue hablando. Y sus promesas son faros de luz para aquellos que se atreven a creer, aun cuando todo parece perdido. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios nunca dejó de tener un plan para las naciones, incluso para aquellas marcadas por el conflicto y el rechazo. En Isaías, Ezequiel, Zacarías y otros profetas, Dios promete un tiempo donde las naciones, aun aquellas que vivieron enemistadas, vendrán a adorar juntas al Señor. Habla de un día en que las espadas serán convertidas en arados, en que no se aprenderá más la guerra, en que la paz será el nuevo idioma de la humanidad. Estas profecías no son solo poesía espiritual. Son realidades que el mismo Dios está comprometido a cumplir. Cuando Jesús vino, no solo ofreció salvación personal, sino que derribó el muro de separación entre pueblos, razas y familias. La cruz se levantó como puente entre los que estaban enemistados.
El Espíritu Santo fue dado para crear un solo cuerpo, una sola familia, donde judíos y gentiles, árabes y occidentales pueden ser uno en Cristo. Este es el futuro que Dios anhela para su pueblo, no un destino de odio, sino de reconciliación, restauración y verdadera paz. Por eso el creyente no debe perder la esperanza, aun cuando las noticias parezcan anunciar solo el desastre. Porque la última palabra no la tiene el hombre, sino Dios. Y su palabra es de victoria, de consuelo, de restauración final. Pero la esperanza bíblica no es pasiva. No se trata de cruzar los brazos y esperar que el mundo cambie solo. Es una esperanza activa que te llama a vivir hoy como ciudadano del reino venidero, a ser portador de paz aún en medio de la tormenta, a sembrar semillas de fe cuando todo parece infértil. El mensaje para ti es claro. No permitas que el caos te robe la visión de las promesas de Dios. Si en tu vida personal sientes que todo está en guerra, si tu familia está rota, si tu corazón está dividido, mira a las promesas eternas. Cree que Dios tiene el poder de convertir enemigos en hermanos, guerras en testimonios, lágrimas en canciones de alegría. La historia de los pueblos es también una historia personal. Si Dios prometió que un día toda enemistad terminará, puedes creer que en tu vida también hay un final para la guerra. No vivas resignado al conflicto. Ora, espera, trabaja, declara la paz sobre tu casa, sobre tu entorno, sobre tu propia alma. No caigas en el cinismo ni en la desesperación. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pueblo de Dios siempre ha vivido en medio de caos, pero nunca sin esperanza. Hoy es tiempo de levantar la mirada, recordar las promesas, confiar en que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. Aunque la guerra sea larga, aunque la enemistad parezca interminable, su palabra es firme. Antes de avanzar al último bloque, te invito a hacer una declaración profética en los comentarios. Creo en las promesas de Dios, incluso en medio del caos. Hazlo ahora. No solo es una frase, es un acto de fe, una luz encendida en medio de la oscuridad. Tu comentario puede ser la semilla que despierte la esperanza en otra vida y el recordatorio de que, pase lo que pase, Dios sigue en control. Has llegado hasta el final de este viaje bíblico, espiritual y humano. No es poca cosa. Solo quienes tienen un corazón verdaderamente dispuesto a aprender, a dejarse transformar, a buscar respuestas en medio del ruido, logran perseverar hasta el último minuto de un mensaje así. Por eso, quiero felicitarte. Eres parte de un grupo selecto de creyentes que no se conforma con lo superficial, que busca profundidad, verdad y sanidad real para su vida. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos empiezan, pero son pocos los que terminan. Tú eres uno de esos pocos. Eso dice mucho sobre tu fe, tu hambre espiritual y tu deseo de crecer. El hecho de que estés aquí me habla de una persona que se toma en serio su relación con Dios, que reconoce la importancia de entender las raíces espirituales de los conflictos y que no teme mirar su propia vida a la luz de la palabra. Quizás durante este estudio te viste reflejado en la historia. Quizás reconociste en tu corazón heridas antiguas, ciclos de división, cadenas de resentimiento que hasta ahora parecían imposibles de romper. Tal vez lloraste por tu familia, por tu iglesia, por el mundo. Quizá sentiste el peso de las guerras heredadas, de las enemistades que nadie quiso sanar. Si es así, quiero recordarte, nada de lo que has vivido es en vano. Cada lágrima, cada lucha, cada pregunta es vista por el Señor. Este video no es solo información, es un llamado a la acción, a la reflexión profunda y a la transformación real.
El conflicto entre judíos y árabes es una metáfora de tantas batallas que vivimos día a día, externas e internas. Pero la palabra de Dios nos deja claro que siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso, siempre hay redención para quien la busca de verdad. Por eso, antes de que cierres este video, quiero invitarte a un acto simbólico y profético. Te pido que escribas en los comentarios la siguiente frase: llegué hasta el final porque creo que Dios puede traer paz donde hoy hay guerra. No lo hagas solo por mí, ni por el canal. Hazlo por ti, como testimonio de que terminaste este viaje, como señal de que eres parte de los que no se rinden, de los que creen que el poder de Dios es más grande que cualquier conflicto. Además, te invito a compartir en los comentarios por qué llegaste hasta el final, qué fue lo que más te tocó. ¿Por quién vas a orar después de escuchar este mensaje? ¿Qué batalla necesitas entregar hoy a Dios? Tus palabras pueden ser la chispa que inspire a otros a hacer lo mismo. Recuerda, el testimonio de los que perseveran es más fuerte que 1000 palabras de los que solo miran de lejos. Ahora, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscribirte no es solo recibir notificaciones. Es formar parte de una comunidad de fe, de personas que buscan crecer, sanar, servir y marcar una diferencia real en este mundo herido. No te quedes como espectador pasivo. Involúcrate. Haz que tu voz y tu fe sumen en la construcción de una generación nueva, que no repite los errores del pasado, sino que se levanta para ser canal de bendición y reconciliación. Te animo a compartir este video. No lo guardes solo para ti. Quizás hay alguien, cerca o lejos, que necesita esta palabra, que necesita entender el origen de sus propias guerras, que necesita encontrar la salida a su propio desierto. Cada vez que compartes un mensaje así, estás sembrando semillas de paz, de fe, de restauración. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera hoy ser un pacificador? ¿Cuántas familias cambiarían? ¿Cuántas iglesias serían sanadas? ¿Cuántos pueblos dejarían de repetir historias de odio para comenzar una nueva etapa de perdón? No dejes que el enemigo robe lo que Dios ha sembrado en tu corazón a través de este video. Tómate un instante después de terminar para quedarte en silencio, meditar en lo aprendido y dedicarle unas palabras de gratitud al Señor. Dile gracias por tu historia, por tu familia, por las oportunidades que tienes hoy de ser diferente. Permite que la música de este video sea el telón de fondo de tu oración final. No te apresures en salir. Permanece unos minutos. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que has recibido. A veces, los últimos minutos de reflexión son los que marcan la diferencia entre un video más y una experiencia que transforma vidas. Si no lo hiciste, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Y si sientes en tu corazón, haz una oración corta pidiéndole a Dios que haga de ti un constructor de puentes y no de muros. Recuerda que muy pocos llegan hasta el final. Si tú lo lograste, es porque el Señor tiene algo especial contigo. Y si este video fue de bendición, hazme saberlo, porque este canal existe para ti, para personas que buscan más que entretenimiento, buscan verdad, buscan a Dios. Este contenido es de autoría propia y está pensado para quienes desean transformar su fe en acción y su dolor en un legado de paz. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida hoy y siempre.